Vale, os repito un poco la reflexión de Ana Unanua para la gente que no está aquí, no ha podido escuchar bien. Ana nos comenta el tema del problema de la infoxicación, ¿no? La cantidad de datos que tenemos, la cantidad de inputs que nos llegan al día a día. Ella no emplea la palabra, pero yo la empleo, del horror que es el correo electrónico, ¿vale? Y el tiempo que nos quita. Y nos comenta una iniciativa que han tenido, ¿vale? Que están realizando de la mano del STS, ¿vale? En la cual es un gestor del conocimiento, que la idea es pues, que ayude sobre todo a las personas que se incorporan nuevas, porque nuestro índice de rotación es el que es, altísimo, ¿vale? Y eso es así, ¿no? A poder tener la información necesaria en el momento necesario, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tema de las herramientas y el desarrollo de herramientas informáticas que nos ayude a la toma de decisiones creo que es absolutamente clave, ¿no? Y todos estos datos nos tienen que ayudar. No sé, Carlos, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo con el problema que ocurre siempre a todos los niveles. Es decir, el avance de la tecnología hace que tengamos mucha más información y lo que muchas veces se nos olvida es cómo organizamos y cómo estructuramos esa información para que sea realmente accesible. Cuando estamos discutiendo los temas de la calidad de los datos, que ha salido varias veces en la charla, cada vez que se discute siempre el primer punto, la primera respuesta a qué es calidad de los datos es que los datos sean útiles. Si los datos no son útiles, no son de calidad, por mucho que pasen otros estándares, ¿no? Es decir, y eso es fundamental. Entonces, es decir, tener un sistema que sea capaz de decir que no, los datos que tú necesitas realmente son estos, los otros no los necesitas. Puedes tener muchos datos, mucha información, pero al final, para ti, para tu problema concreto, es el ruido. Entonces, cualquier iniciativa que vaya en la medida de ser capaz de contextualizar los datos, de darle la relevancia adecuada, de estructurarlos de forma que sean útiles para el usuario, es fundamental a todos los niveles. Se abre el turno de preguntas, si queréis aprovechar. Yo sí quería preguntaros, ¿no? Nuestro proyecto está muy centrado en formamos parte de Osasun Bidea, ¿no? Y de la atención del día a día de los pacientes. La rama de investigación es una rama que nos gusta e intentamos desarrollar, pero no llegamos tanto, eso es así, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, las cifras que nos habéis dado, ¿no? 120 proyectos, 40 este año, la calidad de los datos que ofrecéis, ¿no? Es excepcional, ¿no? Y unido un poco a la pregunta anterior, ¿cómo conseguís que los trabajadores sanitarios de Aragón conozcan vuestro proyecto, se pongan en contacto? ¿Qué creéis que puede ser importante? El proyecto se va conociendo, todavía no es del todo conocido, pero poco a poco sí que se va extendiendo más. Hay que hacer campañas de difusión, pero en nuestro caso, esas campañas de difusión en algunos casos han sido campañas de apostolado. Es decir, ha habido que coger el Macuto e ir por los distintos servicios y contándoles cosas. Y muchas veces porque, claro, para algún proyecto que nos llegaba, alguno que teníamos internamente dentro del instituto o por alguien que nos conocía y nos pedía poder colaborar con algún proyecto, que muchas veces nosotros hemos, desde el principio, cuando se constituyó, se montó todo el proyecto nuestro, teníamos acceso a determinadas fuentes de información, pero no a todas las fuentes. Hemos ido poco a poco creciendo, ¿no? Y claro, crecer en fuentes de información muchas veces suponía ir a hablar con el jefe del servicio correspondiente del hospital tal, porque necesitamos acceder, pues, proyecto que se hizo con estudio de medicamentos, impacto de medicamentos en neonatos y en puerperio y más, bueno, pues ir a los servicios de neonatología, hablar con los médicos, saber un poco qué bases de datos tenían, cómo las podíamos integrar. Entonces, eso nos ha pasado con esto, nos ha pasado con laboratorios, nos ha pasado con imagen médica. Y eso al final supone que tú tienes que ir allí, tienes que contarles para qué necesitas esa información, tienes que contarle el proyecto en el que estás, tienes que contarle lo que estás haciendo y
tienes que ofrecerles, oye, ¿y tú no tendrías algún proyecto? Oye, porque fíjate, este proyecto que nos ha venido, pero a lo mejor a ti, ostras. Y entonces, hablando con ellos, los propios clínicos, pues mira, yo tengo, o sea, pues llevo tiempo que me gustaría hacer un estudio porque quiero saber si no sé qué. Estoy pensando ahora, mi amigo Antonio Rozusta, el director del jefe de servicio de microbiología del CERVE, ¿no? Hablando con él para unos temas que necesitamos de microbiología, decía, claro, yo es que a mí me gustaría saber si en el circuito que tengo yo, cuando hacemos cultivos, sobre todo relacionados con sepsis, y detectamos un positivo y notificamos a UCI el positivo que hemos detectado para poner un medicamento adecuado al paciente, etcétera, claro, yo los fines de semana por la noche tengo menos gente y entonces yo no tengo claro si el tiempo que tardamos en detectar un positivo es el mismo o no. Y no tengo claro si esa posible tardanza en detectar un positivo tiene impacto en los pacientes. ¿Seríamos capaces de analizar eso? Ver exactamente cuál es el impacto en salud de los pacientes que tiene el hecho, porque eso a lo mejor podría justificar incluso el poner más personal o el poner algún mecanismo, alguna tecnología que me ayude en la detección rápida de positivos en cultivos, etcétera, ¿no? Y después, pues sí, esto lo podemos hacer. Y entonces ya de repente a esta persona que no conocía nuestro proyecto se le empiezan a abrir los ojos. Porque ya no es únicamente proyectos de investigación, son proyectos que pueden tener que ver con el desempeño, con la eficiencia o la eficacia de un servicio clínico, con la toma de decisiones de gestión, como es la que tiene un jefe de servicio en su servicio, etc. Entonces, este trabajo lo hemos tenido que ir haciendo, pero eso, uno a uno, yendo, hablando con ellos, explicándoles, contando, aparte de las campañas de difusión que se han hecho desde el instituto cuando hay jornadas y demás, ¿no? Pero para nosotros es mucho más importante este trabajo a pie de consulta con los profesionales para que vayan conociendo eso. Y evidentemente, cuando quiere un proyecto y tiene un MIR que está haciendo la tesis, pues entonces un TFM dice, oye, ¿y el trabajo del fin de máster o de la tesis de este alumno podría? Sí, le podemos echar una mano, podemos conseguirle datos. Nos viene uno diciendo, oye, es que quiero hacer un trabajo que tengo aquí con 200 pacientes de mi centro de salud. ¿Por qué haces un trabajo con 200 pacientes de tu centro de salud consultando sus historias clínicas? No, yo te doy los datos de los pacientes con esas mismas características, pero de los de todo Aragón. Y además no solo haces un estudio inferencial sobre el impacto de un medicamento o lo que sea en una patología, sino que además puedes ver diferencias entre unas comarcas y otras, entre el ámbito de la capital y el ámbito rural, entre no sé qué, te da mucho más juego. Ah, ¿eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿no? Y eso es un poquito el trabajo que hemos ido haciendo durante estos años. Pero con datos. Javier cuenta que es como algún llama a tu puerta, pero con datos. Yo la verdad es que uno siempre tiene esperanza de encontrar una solución mágica, ¿no? Pero ya veo que es el trabajo duro del día a día y que es contar a los profesionales para poder contar con los profesionales, ¿no? Y ganarlos como aliados, que yo creo que es una de las grandes labores, ¿no? Y ya como estamos aquí en el apostolado, pues bueno, la mayor parte ya nos conocéis, pero los que no, pues sabéis que podéis contactar con nosotros para cualquier tipo de estos proyectos de investigación de estudios. Intentaremos ayudaros en todo lo que podamos, ¿no? Porque este es uno de nuestros objetivos, ¿vale? Tenemos la suerte de contar con Julián Librero aquí también entre el auditorio. Entonces, Julián nos pregunta que si este uso secundario va unido a todo el tema pues, de autorización de CI, solicitud de estudio, etcétera. Te cuento un poco cómo lo estamos planteando nosotros, y además esta es una de mis peleas desde hace tiempo en algún proyecto europeo, pero fundamentalmente con el espacio nacional. Yo soy el peleón habitual en el espacio nacional. Comentaba antes que hay distintos usos posibles de todo el espacio de datos en uso secundario, y yo siempre he defendido que los distintos usos tienen distintos modelos de gobernanza, entre otras cosas, además porque la normativa a aplicar es distinta y al final uno de los principales problemas del uso secundario de los datos es cuál es la base de legitimación que tienes para utilizar esos datos. Entonces,
Si yo estoy hablando de policy making, yo tengo un marco legal que me cubre todo lo que implica las competencias de la autoridad sanitaria a la hora de tomar decisiones de política sanitaria. Si estoy hablando de monitorización de salud pública, la ley de salud pública me fija cuáles son los ámbitos y las condiciones en las que yo tengo que hacer esto. Pues si yo estoy hablando de investigación, estoy hablando de otra cosa. Primero, porque hay una ley de investigación biomédica que me afecta en cierto modo, y luego porque la ley de protección de datos también tiene bastante que ver. Entonces, cada uno de estos escenarios tiene distinta aplicabilidad y la base de legitimación que tiene esta base de datos es distinta. Entonces, depende mucho a la hora de plantear la pregunta, depende mucho, estamos hablando de una pregunta que lo que busca es obtener conocimiento sin más, entonces aquí estaremos hablando de un proyecto de investigación, pues tendrá que ver un protocolo, tendrá que pasar por comité ético, habrá que ver un poco las normas y afinar un poquito todo lo que tiene que ver con minimización de datos, con compromisos de confidencialidad y no de identificación, de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la ley de protección de datos. Pero si estamos hablando de un trabajo, por ejemplo, como los que nos planteaban, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con el desempeño de un servicio hospitalario y cuyo objetivo es ese, primero, los datos clínicos que vamos a obtener van a ser muy pocos. Es más, muchas veces ni siquiera hace falta acceder a un dato clínico identificado. Estamos hablando de números agregados de cómo está funcionando, ¿no? Y además el objetivo es fundamentalmente de desempeño, de rendimiento, de toma de decisiones en la gestión de un servicio asistencial. Pues en este caso lo planteamos como un trabajo de gestión. Vemos un poquito cómo lo organizamos, pero en este caso normalmente no se suele pedir nunca autorización a un comité ético, porque no estamos hablando de un proyecto de investigación, porque nunca más eso tampoco se va a publicar en ningún sitio, en principio. La cosa es que luego salga algo interesante y a partir de ahí tires del hilo y vayas un poco más allá, ¿no? A otra serie se va diciendo un poquito sobre la marcha, pero siempre teniendo en cuenta qué tipo de datos estás utilizando, cuál es el objetivo, cuál es la utilidad que vas a dar a esos. Yo te quería comentar algo. Aquí la situación es la misma. Para planes de mejora, lo que ocurre es que mayoritariamente cuando se ha hecho planes de mejora, la gente lo quiere publicar. Entonces ya no es que nosotros vamos, sino que la revista de la gente pública ya haya pasado por un comité de ética. Tengo que decir que no muy más que tenga un trabajo que ya está hecho, porque lo quiero publicar. Entonces, yo creo que como medida inicial, lo mejor es que se pase con un comité de ética cuando tenga cualquier proyecto que después, previsiblemente, para una publicación. Es muy raro que uno haga un estudio en tecnología y luego no quiera ponerlo en conocimiento de todos los demás, que oye, mira, que tenéis que poner a alguien para presentar esto otra vez. Entonces, yo creo que aunque realmente para un plan de mejora o un plan de gestión no es que pase con un comité de ética, así es, y después vais a pensar que está muy mal. Eso no hay ningún trabajo. No, igual explico yo primero. Bueno, para la gente que está online, no, la verdad es que el auditorio tiene un nivel espectacular, ¿vale? Tenemos aquí también la suerte de tener a Tote. Entonces, Tote La Santa nos comenta el tema, un poco una reflexión al hilo de lo que ha comentado Carlos, ¿no? Del problema que hay sobre todo en los planes de mejora, ¿no? Que se realizan y que después, como se quieren publicar, las revistas exigen una autorización previa de los CEIC y que a los CEIC pues, les resulta desagradable este tipo de llegada a posterior sobre un trabajo que ya está hecho y es normal, es absolutamente normal, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la reflexión de que si se va a querer publicar, yo creo que también habría que hacer una reflexión, las revistas deberían hacer una reflexión de cuándo tienen que pedir una autorización para según qué cosas, ¿no? Porque yo creo que es que hay cosas. Ya, no, por eso. Comentario después de que ya decir algo.
hay una frase muy graciosa cuando tienes un martillo de particulados. Yo quiero comunicar todo me vale para conseguir mi. Y al final, cada cosa vale para los demás. La pregunta es, ¿necesitamos datos real? ¿Necesitamos datos de paciente real para los trabajos de integral? ¿Necesitamos datos de paciente real para los trabajos de máster? Pues lo que estamos demostrando es algo más abstracto y nos vale con datos simples. Realmente no necesitamos un comité de ética, porque el dato que utilizamos, aunque tiene la estructura del dato real, no es dato real, no corresponde a ninguna persona. Por lo tanto, nos evitamos todos los problemas. Y hemos avanzado lo suficiente. Podemos coger esos algoritmos o esos modelos que hemos generado y esos ya adaptarlos contra el dato real, y ahí sí, todo lo necesario para garantizar la ética de los humanos. Es una reflexión que a veces no que estamos pasando, estamos matando moscas y estamos poniendo a alumnos separados unas preguntas que yo creo que no tienen sentido para un trabajo. Bueno, para la gente que está online, Javier del IACS hace una reflexión sobre que cuando una persona tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Y sobre todo hace la reflexión en cuanto a los datos y el uso de datos sintéticos, un tema que ahora mismo las nuevas tecnologías nos permiten utilizarlo. De hecho, con Impact, el trabajo que estamos realizando, todos los centros para verificar la cualificación para poder hacer este tipo de estudios es con datos sintéticos, ¿no? Entonces, esta posibilidad que nos abre ahora la tecnología de utilizar datos sintéticos para madurar las ideas, para tener claros los algoritmos y después dar el salto, y cuando das el salto sí solicitar la innovación, ¿no? Y la necesidad de reflexionar previamente antes de lanzarnos a hacer cosas que normalmente no lo solemos hacer, salvo en los EVs, que luego nos van a contar, que nos ayudan. ¿Yo qué? 2 minutos. Joaquín pregunta por el proyecto de Gaia X y Carlos nos va a contar. Si te soy sincero, en una de las transparencias que he puesto yo de las diapositivas, que era esa del puzzle con un montón de piececitas, y había al final una piececita suelta con un interrogante, en la diapositiva original, en ese interrogante, tenía puesto Gaia X. Porque es el gran interrogante. Es una iniciativa fundamentalmente privada, aunque está financiada con fondos públicos. A nivel europeo, en España está gestionada inicialmente por el Ministerio de Economía y la Oficina del Dato, que es quien estaba interesado en esto. Gaia X es una iniciativa que busca promover o movilizar a todo el sector privado fundamentalmente, aunque hay gobiernos metidos por medio, hay universidades, hay algún instituto, pero fundamentalmente es la industria, la tecnológica y la farmacéutica en el caso del vertical de sanidad, pero Gaia X es horizontal, es decir, Gaia X es compartición de datos a nivel europeo en todos los ámbitos de la economía y ámbitos sociales. Y entonces lo que busca es, todas las empresas que tengan algo que utilizar o que ofrecer o que proponer que tenga que ver con poner el dato en funcionamiento, háganlo. Es decir, entra dentro de la estrategia del dato de la Comisión Europea, pero es el mecanismo, es la herramienta para movilizar fundamentalmente al sector privado en esa idea. Dentro de eso se montan distintos verticales. Hay un vertical para turismo, un vertical para agricultura, un vertical para, y hay un vertical para sanidad a nivel europeo y que hace algún tiempo se ha montado en España. Y están pensando a ver qué hacen. Entonces hay varias empresas por ahí, hay alguna universidad, están proponiendo casos de uso para hacer alguna cosita, hay empresas que tienen piezas tecnológicas y no, yo tengo esta herramienta que sepa, no sé qué, voy a usarla para nosotros, ¿no? Simplemente por tener la experiencia que tuve yo cuando estuve en el kickoff del vertical de sanidad en Madrid hace un año, menos, en enero o febrero de este año, es que había mucho adanismo. Es decir,
mucha de la gente que participó en ese encuentro, que estaban entrando dentro del consorcio, eran gente que no habían trabajado antes en el mundo de sanidad, sí habían trabajado en el mundo tecnológico, en el mundo de compartición de datos, y vinieron diciendo, oye, yo tengo aquí un montón de soluciones fantásticas para compartir datos. Vosotros, los sanitarios, que no tenéis ni idea de qué es compartir datos, os vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces, lo que tengo, perdona, es que en este mundo llevamos muchos años ya trabajando en esto. Hay un montón de estándares, un montón de tecnología, un montón de cosas. Entonces, sí es cierto que esto se ha trabajado fundamentalmente desde el ámbito público, con colaboración de algunas empresas, pero la iniciativa la ha llevado el sector público. Ahora se está dando entrada al ámbito privado y me parece muy bien que se dé entrada al ámbito privado, pero tenemos que ver cómo encajamos un poco todo esto y qué cosas son las que pueden ser interesantes y cuáles no. Entonces igual tenéis que replantearos un poco vuestros objetivos y están todavía replanteándose. Vale, a ver dónde acaba. Sí, totalmente de acuerdo con tu apreciación en las reuniones que he estado. Pasa bastante esto. Además, hay un tema de Gaia X que ellos hablan, yo me figuro que también para no entrar en colisión, de que siempre Gaia X está centrado en datos agregados. Pero también la frontera ahí no está nada clara. En salud es un tema muy, muy importante. Hay los que están mucho detrás de Gaia, que es en España, aparte de las tecnológicas, que están todas las grandes consultoras, pero está mucho la farma. Y claro, la farmaindustria, pues está viendo un poquito cómo hinca el diente porque tiene el problema que ha tenido siempre. Es decir, la farmacéutica, en la parte de los ensayos clínicos sí que lo tenemos controlado, pero ahora que tiene la posibilidad de acceder a datos de vida real, está muy interesada en hacerlo, pero no tiene cómo entrar, está tanteando por uno y por otro. Y entonces, bueno, pues a través de Gaia que está intentándolo también. Yo he hablado muchas veces con ellos y, bueno, pues el planteamiento que están haciendo ahora muchas veces es, vale, yo no quiero acceso a los datos, pero lo que hago es que planteo la pregunta, tú me la resuelves y me contestas. Y, vale, eso soluciona el problema del acceso a los datos privados y datos personales de los pacientes, pero no soluciona otros datos como es la ética de las preguntas que puede hacer la industria farmacéutica en un determinado momento y los intereses promocionales que hay detrás de determinadas preguntas con supuesto interés científico.